hay un ser en ti que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu ¿El Santo, qué? el Ruach. ¿Y qué hacía esa arca? No mataba. ¿Por qué? Porque la ley mata. Uy. La Navidad y te dicen que es el nacimiento del niño Jesús cuando Yeshua nació en Sukkot. En su coche. Ya no dicen que el zen. Saludos mi gente, una vez más, Sai, con ustedes. Bueno, mi gente, hoy en esta ocasión tenemos algo muy interesante. Yo espero que no se arme un rebú, como nosotros decimos, con lo que va a pasar en esta ocasión, en este episodio de Sai. Tenemos a Wilber, hermano de nosotros, como podemos ver, como pueden ver ustedes. Duro, Wilber. Nosotros estaremos hablando de algo muy importante y seguro que hay muchas personas que no conocen de lo que vamos a estar hablando a continuación. Así que yo espero que esto sea de edificación para los que estamos aquí y para los que vayan a ver este contenido. Y mucha duda que se Mucha va a duda. aclarar esta noche. Sí, entonces miren, mi gente, a continuación vamos a hablar de algo muy importante y algo que nosotros siempre hemos venido debatiendo. Sabemos lo que siguen ya esta cuenta de Sides. Saben que nosotros también tocamos los temas religiosos, la Biblia y otras cositas más. Entonces, en esta ocasión tenemos a Wilber. Wilber conoce mucho de la Torá. Quizás ustedes no saben qué es lo que es la Torá. Muchos sí, quizás muchos no. Pero en esta ocasión Wilber está aquí para ponernos claro a nosotros y nos diga exactamente qué dice la Torá, qué es la Torá. Quizás yo tenga un poquito de conocimiento y en este momento yo voy a aprovechar para adquirir mucho más conocimiento acerca de lo que es la Torá. Así que, mi gente, tenemos a Wilber y... Wilber, los muchachos estaban locos que tú vinieras. Mira, Kelsen se iba ahí hoy. Dijo, no, yo voy a cambiar el vuelo para no perderme este contenido. Porque de verdad que los muchachos estamos locos por escucharte, de acuerdo a cosas que hemos hablado tú y yo. Entonces es bueno que todos sepamos lo que está pasando. ¿Qué es la Torá? Bueno, primeramente darle las gracias a ustedes por invitarme y por dar a conocer esta verdad, porque en realidad estamos viviendo en un mundo de caos y de tantas preguntas que muchas personas se hacen, de tantas situaciones que están habiendo en el mundo, tantas cosas que están pasando, cosas extrañas, cosas raras. Y el mover del mundo va, como dicen, como en un aura medio raro, extraño. Aparte de que darle las gracias al Creador que nos ha permitido estar aquí, y que todo lo que vayamos a hablar aquí sea para edificación de cada persona, sin ánimo de ofender, sino para que cada persona que pueda dar a entender, que tenga en duda cualquier situación, pues nosotros aquí estamos para servirle y que esto sigue, porque yo creo que hay muchas cosas de las cuales tenemos que hablar. Tú sabes lo que yo me he fijado, que cada vez que Wilber tocamos el tema de la Torá, él siempre dice el Eterno. Sí, porque en realidad, señores, ustedes no lo conocen, pero van a conocerlo hoy. Tito y yo somos compañeros de trabajo, tocamos juntos, siempre estamos juntos en el área de la música, estamos ligados en esa área. Y yo siempre le he introducido a él el conocimiento, que él me ha hecho muchas preguntas, pues yo le he ido aclarando ciertas cosas y entonces eso ha resurgido una inquietud que Tito ha tenido. Y en sí, la Torá no es más que los 5 libros del Pentateuco, a los cuales se le cambiaron los nombres como Antiguo Testamento, a lo que normalmente se le llama como Antiguo Testamento. Pero quien se encarga de ponerle antiguo no es más que Roma. Sin embargo, nosotros vemos que Yeshua viene y dice que no piensen que yo he venido a abrogar la ley y los profetas. Más bien yo he venido para hacer que se cumpla la ley. Yeshua nos enseñó que la Torá había que cumplirla en su cabalidad.
y nos dijo, un mandamiento les dejo y un mandamiento nuevo les doy. Que se amen unos a otros, un mandamiento nuevo y que amen al Creador sobre todas las cosas. ¿Cómo yo diría que es un mandamiento nuevo? Bueno, pero ¿qué hago con los otros 10? ¿Qué hago con lo que el Eterno me dio? ¿Lo guardo o no lo guardo? ¿Lo dejo o no lo dejo? ¿Sigo o no lo sigo? Esa ha sido una interrogante que por mucho tiempo las personas se han hecho la pregunta si en realidad fueron 2 que él dio o seguir los demás. ¿Qué es lo que dice la Reina Valera? ¿Qué dice? ¿Qué dice la Reina Valera? No de la Reina Valera ahora. No, pero podemos. La Reina nadie Valera sabe. es un error. No, la Kelsen, porque podemos saber qué es lo que dice la Reina Valera. Miren, Hay que ver qué es lo que es la Torah y la la Reina. Biblia de más errores. Ay, mi madre. Es la versión de más errores de la Reina Valera. Ay, Y Dios. de hecho, hay mucho. Yo digo eso porque, como hablábamos anteriormente, esta generación aprendió de lo que repitieron nuestros ancestros allá atrás, sin mucho conocimiento, sin la capacidad de investigar. Oye bien, la capacidad de investigar. Roma acomodó, ese imperio acomodó la Biblia a su manera, los pergaminos a su manera. ¿Verdad? Sí, Entonces hay mucho, cuando tú vales, hay muchas cosas que dice la Reina Valera que no son así realmente, fuera del contexto. También, un tema que hemos discutido mucho, que le llaman apócrifo, qué sé yo qué, es el libro de Enoch. Y yo digo, que ¿por qué el libro de Enoch? Si Enoch caminó con Dios, ¿por qué hay que sacarlo? Si el libro de Enoch te da más claridad que el mismo Génesis. Sí. Entonces, ¿por qué yo puedo creer en Génesis y no puedo creer en Enoch? ¿Por quién tiene autoridad de decir que eso es apócrifo? ¿Por qué? Si para mí no es apócrifo, para mí me hace entender la creación mucho más. Más claro, sí. Recuerden que nosotros estamos en un mundo donde la mentira se viste de luz. Eso es Y fuerte. la mentira ha sido, la realidad de este tiempo ha sido desconstruir las verdades que nuestro Creador nos dejó. Y en el mundo en que vivimos, recuerden que está bajo la influencia del maligno, como Yeshua lo dijo. Que por eso Él nos dijo, y conoceréis la verdad nos hará libre. Conocer la verdad no es que tú andas buscando más, ni es que tú estás buscándole la quinta pata al gato, sino hay un ser en ti que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu ¿El Santo, qué? el Ruach HaKodesh, Ay, el mi madre. Espíritu Santo, que es el que inquieta a la persona. Repite eso otra vez. El Ruach HaKodesh. Eso es judío. Espíritu Santo. Hebreo, es Sí, hebreo. eso es hebreo. Porque hay que entender cuando una persona son 2 mundos paralelos y quien nos puso en contra cada vez que se habla del judío, a nosotros se nos ha dado a entender, no, eso es de los judíos, eso es para los judíos. Como que si nos pusieran en contra y tuviéramos que tirarle el dardo al judío. Como que hay dos- Y que los judíos mataron y que los judíos... Señores, tenemos que entender que existen 2 contextos históricos bíblicos. Está la parte que son los judíos ortodoxos y el judío mesiánico. Por eso ustedes vieron un grupo que estaba a favor de Yeshua y otro grupo no, que eran los fariseos. Que todavía. Y saduceos. Existían 2 Los escuelas. saduceos. Sí, Fariseos y saduceos. Ok. que existían Jesús 2 atacó sí, muchísimo, sí, ¿no? él lo atacaba en sí, pero eran sus hermanos. ¿Por qué? Porque ellos no creían que él era el Mesías. No. Porque ellos esperaban un Mesías con trono. Que Ellos- todavía lo esperan. Exacto, y todavía lo esperan. Ellos esperaban un Mesías con un reino que él terrenal no lo tuvo. Más bien tuvo un reino celestial, el cual ellos no comprendieron nunca Yeah. eso. Entonces, Y todavía sigue siendo así. todavía sigue siendo así, pero es un misterio del Eterno Israel está dividido. para consumar la revelación final. ¿Y cuál es la revelación final? Ahí es donde dice en Apocalipsis que cuando vean la señal del Hijo del Hombre venir en la nube, en los cielos, toda tribu, toda lengua, toda nación se rasgará sus vestiduras, porque ahí entonces ellos van a comprender que aquel que ellos desecharon y rechazaron era el que había de venir y el que se le presentó a ellos, y ellos nunca le creyeron. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Pero eso no es ánimo
para sembrar el antisemitismo. No. Ese término de antisemitismo lo sembró Roma. Cada vez Dios que mío. decimos, sí, claro, porque se ha separado el mundo hebreo del mundo secular, vamos a decirlo así, del mundo gentil, para hacer dos mundos paralelos. No, eso es para los judíos y su Y esto es cultura. más gentil. Entonces, yo pregunto, ¿cuál es el reloj profético de Dios? Le pregunto yo a ustedes, que ustedes entienden que quién es el pueblo profético o el reloj profético. Israel. Israel, según El reloj profético, Israel. lo que entendemos. Correcto. Entonces, en la Biblia, ¿cuál es el pueblo que más se menciona? ¿Existe otro pueblo? ¿Existe Italia? ¿Menciona No. Estados Unidos? No. Claro, se entiende que esos pueblos no existían existían desde como entonces, tal. pero en la Biblia menciona como único pueblo escogido por Dios es el pueblo de Israel. Israel. Pues hay un misterio con el pueblo escogido de Dios. Desde el principio de la creación estuvo en la mente de Adonai. ¿Cómo así, Wilber? Oh, pero claro, por lógica, desde el huerto del Edén, el primer hombre, el Ben Adán, el ¿El hombre, quién? el Ben Adán. Ben Adán, así. En Ben hebreo. Adán en hebreo, el Ben Adán, Sí. que iba a ser la primogenitura, el hombre perfecto que iba a caminar delante de Dios, y lo fue hasta cierto modo, hasta un lapso de tiempo, aunque fue un poquito muy corto. Esa consumación no se dio porque se desvió el proyecto de Adonai, pero siempre Adonai tenía pendiente, y sabía que eso iba a suceder. Pero la Torah fue creada con el propósito de encontrar al Mashiach adelante, porque era la Torah viviente. Hay un misterio que la gente desconoce, y tal vez muchos lo conozcan. ¿Cuánto duró el pueblo de Israel en el desierto? Dice que Vagando por el 40 años. desierto. ¿Qué tiempo duró Yeshua en el desierto? 40 años. 40 días. 40 días. Sí, 40. 40 días. Eso mismo asemeja los 40 años. Moisés fue un redentor para Israel. Sí. ¿Por qué? Porque Moisés, cuando recibió la Torá, hay un misterio también, que precisamente Moisés en el monte Sinaí, ¿cuánto duró para regresar del monte Sinaí? 40. Igual. Lo mismo. Los mismos 40 días. Ven que estamos descubriendo códigos secretos y ocultos que mucha gente se ven como tan sencillos, pero cuando tú lo encajan. Entonces, él duró 40 días. ¿Y qué hacía Moisés en el monte Sinaí? Estaba en la presencia de Dios, dice. Sí. Ahí fue donde recibió la tabla. Recibió la tabla, pero simplemente con 10 mandamientos y ya. Yo no creo que fue así. Habrá pasado más cosas de ahí, ¿no? Yo creo Porque que ahora Moisés sí. estuvo allí en espera, porque lo que, según Reina Valera, Moisés vio una salsa que ardía, pero que no se consumía, y le llamó la atención. Y cuando él subió al monte y llegó, la salsa le habló y le dijo, mira, quita las sandalias de tu pie, porque el lugar que tú pisas es santo. Entonces, Tierra Y Santa. entonces ahí tuvo Moisés conversación con Dios. Sí, correcto. Y de hecho llegó a ver hasta la sombra de Dios, no frente, sino la sombra. Y en ese momento él recibió la ley, porque no había ley, no había cómo juzgar un pueblo que no tenía ley. No. Israel no se juzgaba por ley. Y de hecho, en la tribu estaban, había problemas en el pueblo de Israel en ese entonces. Sí. Porque estaba la familia de Coré, el grupo que se rebeló contra, ahí estaban Se diciendo que rebelaban no. contra Dios. Y influyeron a que Aarón construyera un becerro. Hiciera cosas que el Eterno no le Hicieron pide. que prohibía. Para que tú veas que el hombre está hecho para adorar, esa es la intención. Nosotros fuimos para adorar. Necesitamos un Dios. Ellos hicieron un Dios. Y entonces Dios se dio cuenta y dijo, mira, no se ve más Sí. que tu pueblo sea corrompido. Pero en realidad, eso lo veríamos como, bueno, Moisés recibió la tabla de los 10 mandamientos y ahí se quedó. no, 40 días.
40 días, señores. Hay muchas muchas cosas, ¿no? cosas Que ocultas. no dice, muchas no dice cosas Roma. que a ellos no les convino. Muchas cosas ocultas que nos maquillaron. Entonces, dentro de eso están lo que se le llaman los midrash o los dichos de los antepasados de cosas que sucedieron mientras Moisés estaba en la montaña. Y se dice que Moisés entró a la misma presencia de Adonai y que Moisés recibió instrucciones directas de Adonai, estuvo recibiendo incluso las leyes y los estatutos, aparte de los 10 mandamientos. Moisés estuvo en el mismo, ¿cómo le diría? En la misma presencia de Adonai, vuelvo y repito. Por eso fue que cuando él bajó, su rostro cambió y resplandeció, porque realmente Moisés estuvo, vamos a llamarlo así, en un túnel del tiempo. Moisés no estuvo, para hablarle claro, no estuvo en la tierra. No. Moisés estuvo en un espacio temporal donde no existía ni el tiempo ni leyes. Entonces, de ahí, cuando Moisés regresó, bajó con un semblante distinto, que lo que resplandecían, dicen los midrash y dicen los antepasados, que cuando el rostro de Moisés resplandecía y caminaba en la noche, brillaba todo a su alrededor. Sí. Esa parte del túnel del tiempo. Porque ¿Qué pasó con el túnel quizás, del tiempo? No, porque tú sabes que nosotros entendemos todas las cosas y creemos. Pero ¿cómo uno puede tratar de explicarle eso a una persona? De encajar. O sea, que te entienda. Porque sabe que nosotros tenemos lo de la Biblia, Sí, que Moisés claro, estaba claro. en la montaña y de acuerdo hasta las películas que hemos visto, la ilustración de la película, Sí. él estuvo en una montaña. Sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo Monte una Sinai. persona, exacto, como una persona que ya conoce el Evangelio, No, que Monte conoce Sinai. la Biblia, cómo nosotros le podemos explicar eso, decirle eso? Bueno, pasó lo mismo que pasó con Enoch. Ay. Ahí Ese estamos. no. Pasó Estamos lo mismo llegando. que pasó con Interesantísimo, Enoch. ¿no? Ay, Porque ay, si nos metemos con Enoch, señores, es que hay que desconstruir el conocimiento que a nosotros se nos enseñó. Desaprender. Hay que desaprender lo que a nosotros se nos dijo, el mismo cuento que se repite una y otra vez, y la gente sigue como con ese vacío existencial, como con preguntas sin respuesta. Sí, es bueno que usted se acerca a Dios, le ora a Dios, pero hay veces que el hombre llega en ocasión que se hace preguntas, pero ven acá, yo leo la Biblia, pero como que hay cosas aquí que no me cuadran y no me encajan. Es verdad. Le hago una salvedad. Desde la creación del hombre, de Adán hasta Noé, ¿cuántos años había? Desde Adán hasta Noé. Desde Adán hasta ¿Qué Noé. dice la Biblia? Exactamente, no sé qué ver. ¿Qué Son dice? 2000 años. La primera etapa de la creación con la destrucción, La destrucción del 2000 años, diluvio, sí. de los 2000 años. Entonces, de Noé, Noé. desde Noé hasta de Noé a Yeshua, A Jesús. ¿cuánto hay? Habían 2000 más. 2000 más. Y de eso para acá dicen que hay. Y de Yeshua acá, ¿cuánto hay? Dicen 2000. Sí, correctamente. Por eso Roma empieza a contar. Y no es que lo digan, porque ellos lo saben. Ellos lo saben. Vaticano tiene todo su vuelo. El Vaticano tiene alrededor de 8 kilómetros de libro escondido en sus bóvedas, en su estructura. ¿Y esos libros ellos qué son? reconocen. ¿Judíos? Sí, ¿Hebreos? realmente cuando las cruzadas, tú sabes, y cuando el Sí, Imperio sí. Romano, el Imperio Romano es como cuando yo vengo y agarro tu niño, conquisto a la romana, vamos a suponer. Yo conquisto, vamos a ponerlo más fácil, República Dominicana. Y todos los niños que vienen subiendo desde ahora, que desconocen la cultura y la historia, yo vengo y les digo, miren, su libertador y su salvador es Leslie. Cuando el niño venga a tener 17 o 18 años, ¿con qué va a crecer? Con que ¿Qué es Leslie Leslie? es su- Entonces le hago una pregunta, ¿quién le saca eso de la cabeza a ellos? No. Nadie. Entonces eso está pasando con Nadie. nosotros. Claro que sí. Ah, ok. Claro Ay, que mi sí, madre. claro que sí, y yo lo afirmo, claro que sí, porque por eso fue que Yeshua dijo, por eso dice Apocalipsis, ha caído.
ha caído. Babilonia, la grande, la madre, la ramera de con la que se confabularon todos los reyes de la tierra. Busquemos la cita en Apocalipsis 8 si quieren. La podemos buscar, yo se la voy a leer, si es posible. Bueno, mi gente, Apocalipsis esto ya es un 8. estudio bíblico de Torah y... Ay, Dios mío. Mira, hay muchas cosas que yo no sabía. ¿Por qué así? Que Esto estoy es lo que pasa es aprendiendo. que- Uno que ha leído la Biblia, pero Lo que pasa es siempre que- es bueno uno seguir investigando Sí. para seguir Porque nos aprendiendo. engañaron. Nos vendieron ¿Lo una tienes? cosa Sí, ¿Quieres que lo déjame lea? ver. ¿O lo mando al Déjame lente? Sí. Esta es la Reina Valera, ¿no? ¿Verdad? Sí. Apocalipsis, ¿qué? 8.1. 1, Wilber. ¿No, verdad? Sí, dame un momentico, déjame ver, lo tengo Yo por creo- acá. Pero Sí. Wilber tiene otra Biblia ahí. Sí, porque es que yo tengo otra, Apocalipsis 18, perdón. Apocalipsis 18. Sí. Toma, Kelsen. Kelsen va a Que buscar. si lo puedes leer ahí y yo lo voy a leer en la versión. ¿Qué versión de Biblia es esa? Yo tengo una Kadosh israelita. ¿Cómo? Kadosh israelita. Kadosh israelita. Sí, que Kadosh. es la Kadosh. Israelita. Santo. Una Biblia santa, una Biblia sin mucha manipulación. Kadosh es santo. Sí. Ok, esa Kadosh tiene algo relacionado, está relacionada con la Torah. Sí, claro, O con la porque Reina Valera. no. Es relacionada con la Torah porque ella te menciona el nombre correcto de Adonai y el nombre correcto de Jesucristo. Si tú buscas el nombre de Jesucristo, lo escribieron, fueron los italianos. El nombre tuyo, Kelsey, es Kelsey en Estados Unidos. Y donde quiera que tú vayas, el nombre no cambia. Ok. Tu nombre no cambia. No, pues, aquí Entonces, los por lo haitianos, tanto- los haitianos dicen que el zen. Le cambia el acento. Entonces, leemos en el Apocalipsis 18.1, ¿no? Sí, claro. Dice, después de esto, Sí. vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, Sí. y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Sigo. Sí. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Correcto. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido Sí. de la potencia de sus deleites. Correcto. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. El cielo. Eso fue acumulándose desde que ellos como imperio pisaron Jerusalén. Y Inmediatamente ellos pisan Jerusalén, conquistan Jerusalén. Herodes y Pilato eran los gobernadores. Ellos se confabularon con el Sanedrín. Para los que no entienden, el Sanedrín es la junta de oficiales de aquella época, los sumos sacerdotes, que eran los que tenían el permiso de oficiar en el templo. Los senadores. Entonces, desde ahí se empezó a ver el Eterno lo que ellos estaban haciendo. Después que Yeshua muere, entonces ellos empiezan a ver el poder eclesiástico que era el pueblo de Israel, que con ese poder ellos podían conquistar el mundo entero. Porque la idea de anticristo no es desde ahora. La idea de un gobierno mundial no es desde ahora. La idea de un gobierno mundial siempre ha estado en la mente de todas las naciones, principalmente Roma, porque era la que conquistaba todos los pueblos. ¿A base de qué? A base de fuerza y de persecución. Entonces, por eso los discípulos en aquel tiempo se les perseguía. Los cristianos de la primera época creyentes en Yeshua se les perseguía. ¿Por qué se les perseguía? Porque eran creyentes de la verdad en Yeshua y creyentes en una Torah, vamos a decirlo así, desde el punto de vista de guardar los estatutos y las ordenanzas que Adonai le había dicho, sin la idolatría, sin una verdad, vamos a decirla santa, una verdad que era la que el Eterno decía, lo que se hiciera. Y ellos seguían al pie de la letra. Si el Eterno dijo que eran 10 mandamientos, ellos seguían al pie de la letra. 10 Si el Eterno decía la fiesta que tocaba, eso ellos lo seguían. Y Roma empezó a meternos la cucharita después de tiempo después,
del año 300 después, cambiaron el tiempo y la ley. Incluso nos cambiaron el calendario a uno romano. Sí, sí. Nos cambiaron las fechas de las fiestas. Se celebra San Valentín cuando realmente tú lo estás beatificando a un santo. Se celebra Navidad y te dicen que es el nacimiento del niño Jesús cuando Yeshua nació en Sukkot. En Sukkot. Sí, una fiesta que está incluso en Levítico. Tú lo puedes buscar en Levítico. Okay. Entonces, inmediatamente de que todo el tiempo y la ley fue cambiado, entonces ahí empieza la historia de ahí para acá a cambiar. Por eso que todavía Israel es diferente a nosotros. En cuestión del día, tú sabes que un día se compone tarde y noche, creo que Sí, un día. sí, realmente. Y entonces, tienen, de hecho, los que están esperando a Jesús, los israelitas que están esperando a Jesús, se acabó, yo creo, la fiesta, ¿sabes? Tú sabes el tema Sí, de la sí, fiesta, sí, claro, todo. claro, claro. Entonces, tienen una visión totalmente diferente a nosotros. Sí. Sí, ellos son muy distintos. En cuanto al calendario. Por eso son el reloj profético. Exacto, en cuanto al calendario. Por eso es que va a sorprender a muchos gentiles la venida de Cristo. Sí, por eso dice 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Exacto. Las 5 vírgenes prudentes que Yeshua mencionaba eran 5 tenían aceite y 5 tenían aceite pero no tenían lo suficiente. Entonces, ese aceite del que habla Yeshua se revela más adelante con que ese aceite, cuando uno va al estudio real y profundo de la Torah, a ese aceite a que se asemeja es la Torah, el conocimiento de la Torah. Por eso fue que el Eterno dijo, inscribiré mis leyes y mis mandamientos en su mente En su corazón. y en su corazón. O sea, que lo iban a tener pendiente, iban a saber las fechas, iban a tener pendiente todo el tiempo, iban a saber en qué momento, Mi pueblo iban a perece. estar por falta de conocimiento. Entonces, el conocimiento es el aceite. Ok. Aparte de que dicen que el rúa, pero ¿quién te da el conocimiento y que te da el espíritu de convencimiento de que el conocimiento tú debes de buscarlo? La inquietud de saber y conocer. ¿Quién es que lo hace? Digo, porque el pueblo- Es la rúa, Sí, el Espíritu Santo. Esa inquietud que tú tuviste de preguntarte y preguntarme a mí, Leslie, ustedes querer saber, conocer, hay una inquietud y eso lo hace el Rúa Jacodé. Sí, pero mucho, no voy a decir pastores, pero muchas personas lo ven como algo indebido. Bueno, a mí personalmente, cuando yo he empezado a hacer preguntas y cosas que no me hacen sentido, y cuando indago mucho, lo que me dicen, bueno, a veces es mejor no saber. Esa es la respuesta más famosa que ¿Por qué? a veces es mejor no saber tanto. Eso no me gusta que me digan. No A mí creo. tampoco. Cuando me No dicen así, creo. yo entiendo es porque no hayan cómo No, porque explicármelo. no hay forma de cómo ellos desmontar la estructura que Eso Roma es montó. lo que yo entiendo. Porque es que Roma, por eso es que vuelvo y repito, ha caído. La Babilonia, por eso es que ese vino ha sido acumulado. Y toda esa estructura que se creó, han creado un Dios paralelo. Han dividido el Antiguo y el Nuevo. Nuevo. No existe Nuevo Testamento ni Viejo. Son uno mismo. La ley de Moisés y los profetas. La ley no es de Moisés. Señores, La ley ¿cómo de la Dios. ley de Moisés? ¿Quién fue que le entregó la ley? Dios. Entonces yo hago una pregunta. ¿Vamos a romper la ley de Adonai porque se la dio Moisés? No. No. Entonces, ¿qué vamos a La hacer? ley le puso ¿Le Dios. vamos a creer a Dios O a Roma. o a Roma? Porque- No tanto a Roma, sino le vamos a creer, vamos a decir, porque Adonai le entregó la tabla de los 10 escribió mandamientos con sus dedos. con su propio dedo y le entrega y por visión le muestra la tabla. Y cada vez que el arca la movía, en el arca del pacto, Que ¿qué era llevaba lo que la tabla contenía? de- ¿Qué la era lo que tabla de- contenía? la O sea, tabla. ¿y qué hacía esa arca? No mataba. ¿Por qué? Porque la ley mata. Uy. Uy. Porque la ley mata. Entonces, cuando tú desobedeces la ley te va a matar. Ella no está activa ahora. Pero hay un grado muy delicado en esto. Que inmediatamente se haga el tercer templo y saquen el arca, la sangre del Machías será quitada. Porque hay otros secretos más detrás de eso. Sí, pero la constitución del tercer templo, ¿no? Ya- Sí, pero disculpa, Leslie, para culminar ahí. Esa arca de la alianza
que contiene la Torá, que es la verdad, que ahí se demuestra que es la verdad, que no fue un invento de Moisés. Porque dirían, bueno, pero yo le voy a creer a un hombre, a Moisés. No, lo que pasa es que Moisés hizo señales y prodigios que se vio que era el mismo Adonai que estaba detrás de él. Porque todavía Ron Wyatt en el año 1980 descubrió la rueda, Sí. las ruedas de los carruajes del faraón. Se encontraron, o sea, se vio que el mar se abrió y se le abrió a un pueblo. Es oficial. Claro. Eso es oficial, Sí, oficial, eso oficial. es extraoficial. Sí. Y ese punto está ahí. Y todo eso está ahí, que van los científicos y descubren y hacen incluso History Channel ha ido a hacer documentales sobre eso. O sea, ahí se ve la severidad de un Dios viviente, que su plan de salvación estuvo desde el principio hasta el final. sí. Entonces, ¿cuál es el plan y cuál es la redención? Donde le mencionaba el arca del pacto. Yeshua muere en el monte de las carabelas, ¿verdad? Inmediatamente a las 3 de la tarde que él muere, se oscurece La tierra. la tierra, tiembla. El velo del templo cerrado. El velo del templo se rasca porque ya no es un templo. Él le dijo, si ustedes destruyen ese templo, yo lo levanto en 3 días. Vamos a ver cuál es el templo que él iba a levantar en 3 días, porque le dijeron los discípulos, pero los talmidín, se le llaman talmidín en hebreo, pero los discípulos. A los discípulos se llaman talmidín en hebreo. Pero eso es en hebreo. Okay. Pero vamos a ver cómo él lo levanta en 3 días. Porque él le dijo, si ustedes lo destruyen, yo lo levanto en 3 días. Él mismo. Porque realmente él era el templo. mismo, sí. Porque él iba a resucitar al tercer día y él era el templo. Y él vino para hacernos cumplir la ley. La ley nunca se abolió. La ley nunca fue quitada. Y él dijo, ni piensen que yo he venido a abrogar la ley y los profetas. Mas yo he venido para enseñarlos cómo deben de cumplirla. Porque era que los fariseos decían una cosa y tenían 613 mandamientos que eran de hombres. 603. 613 mandamientos que eran mandamientos de hombre a la jarra rabínica, cosas que ellos decían, pero era poniéndole cerco a la Torá. Era para ellos cubrirse de no cometer algún acto, tú me entiendes, ilícito, de no ir a violar. Él le decía fácil, él se lo ponía fácil. Señores, ustedes dicen que cualquiera que mire que está con una mujer comete adulterio, ¿verdad? Mas yo le digo, él fue más severo. Mas yo le digo que si lo mira, ya pecó en su corazón. ¿Qué él está haciendo? Él está aboliendo la ley. No. Él no lo quitó. Él está siendo más severo aún, diciéndole que tengan ojos. Si tu ojo es ocasión de caer, ¿qué dice él? Llévatelo. Quítatelo. Entonces la gracia está para que nosotros entremos en el pacto de Adonai desde el principio, para que entonces nosotros como gentiles entremos por sus puertas a guardar la Torá. Porque nosotros no teníamos Torá, no teníamos ni pacto, ni ciudadanía, éramos advenedizos, no teníamos promesa, no teníamos nada. Por eso, mira, Jesús le dice a sus discípulos, si tu justicia no sobrepasa lo de los fariseos y los saduceos, tú no entras a renunciar. Le dio a sus discípulos. Si su justicia no sobrepasa la de los fariseos y saduceos, ustedes no van a entrar a renunciar. Es fuerte, tipo. Los estándares de Dios son más altos que lo que nosotros tenemos. Correcto. Porque la justicia en ese tiempo era una justicia vaga. Y era una justicia que ellos la hacían, vamos a decirlo, por costumbre. Como una persona que el día que no va a la iglesia, X o tal día, dice que él se siente como incómodo porque no fue, porque realmente el templo somos nosotros. El templo somos nosotros, y eso fue lo que Adonai quiso. Y yo pregunto, cuando el día de la consumación, el día grande de Adonai llegue, ¿cómo la gente va a guardar la Torá o cómo la gente va a seguir si no tienen el templo o no tienen una iglesia? Yo me he hecho esa pregunta.
Y eso era lo que Adonai quería romper, porque a nosotros se nos ha enseñado que si tú no vas A la a un iglesia. templo, si tú no haces todo aquello, tú no estás bien. Claro, dice que se debe de congregar. No dejar de congregarse como de costumbre, porque la costumbre que ellos tenían era de ir los Shabbat, en sábado, a congregarse en una sinagoga. Y dice la Biblia, realmente dice la Torah, 6 días trabajará. El Eterno fue bien claro. Y uno va. Y el sexto día es el séptimo día es el día de reposo. Y el día de reposo él lo llamó Shabbat. Porque el día, así él se lo dio al pueblo de Dios. Recuérdate el día de reposo para santificarlo y observarlo. Entonces, nosotros entramos por la puerta de Yeshua para guardar. Por eso dice, si fallamos en uno de ellos, abogado tenemos, pero no dejándolo de hacer. Porque si lo dejamos de hacer porque un hombre dijo que no, que eso es para X o tal o cual, nosotros nos estamos sacando primeramente del reino de Dios y del pueblo también santo que es ese. Una cosa. Mira, ya. Dime de Enoch. Espérate, mire, señores. Así es. Nosotros tenemos que hacer una pequeñita pausa. Rapidito, pero ya nosotros volvemos con la pregunta que tiene Leslie acerca de Enoch. El Así libro de Enoch. que ya ustedes saben, volvemos dentro de un instante. Rápido.